Vamos a hablar sobre los pasos para dar seguimiento o lo que yo llamo ser un buen mentor. Diga conmigo mentor. El trabajo de mentoría tiene que ver con paternidad también, porque eso es lo que somos los padres a nuestros hijos, somos mentores de ellos. En este caso, cuando Dios nos da la oportunidad de alcanzar a alguien y de traerlo a los caminos del Señor, o alguien abre la puerta para oír el mensaje de salvación, nosotros tenemos la responsabilidad de darle seguimiento a esa persona. En uno de los cursos de evangelismo que compartíamos en el Instituto Bíblico, hablábamos de que el creyente no puede ser como el avestruz. El avestruz pone los huevos, ¿verdad? Lo deja tirado y se va. El creyente no tiene que ser así. Hay que recoger los frutos del evangelismo. Y recoger los frutos del evangelismo significa darle seguimiento a alguien que Dios nos ha puesto en nuestro camino para nosotros pasar por gracia lo que nosotros recibimos por gracia, que es la salvación, que es verdad, la vida eterna, y que es todo este paquete de bendición que Dios nos ha entregado con el evangelio. Porque sin la mano poderosa de Dios en nuestras vidas, la vida no tendría sentido. Entonces, vamos a ver lo que tiene que ver. Le voy a invitar a ir a Marcos capítulo 3 y compartir algunos versículos de allí. Dice, lo tenemos en pantalla: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Vamos a ver aquí el proceso de seguimiento. Y quiero resumir algo. Seguimiento significa, en primer lugar, brindar atención constante al recién convertido hasta que ocurran estas cosas en la vida de esa persona. ¿Qué hacemos? Que se integre a una iglesia. Yo le digo, el objetivo cuando nos acercamos a alguien, el miércoles pasado hablábamos de establecer relaciones personales con propósito, interpersonales con propósito. Nos acercamos a alguien con la idea de evangelizarlo, con la idea de sembrarle el mensaje del evangelio, pero el objetivo no es traerlo a nuestra iglesia. El objetivo es que conozca a Jesús. ¿Dice amén? Es que conozca a Jesús. Eso es lo que nos tiene que mover, porque leíamos el primer pasaje, decíamos que el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo es como una fuerza que a nosotros nos comprime por dentro, de nosotros saber que hay gente que puede pasar la eternidad sin Dios, y que usted y yo podemos ser los instrumentos para evitar que esa persona se vaya o pase a la eternidad sin Dios. Entonces el propósito es que nosotros le hablemos del Señor y nos aseguremos que esa persona sea parte de una familia de fe. En segundo lugar, que descubra su lugar de servicio. Después que lo integramos a la iglesia, porque le hemos dado pasos de seguimiento, vamos a hablar de esos pasos, de cómo ayudarlo a crecer. Entonces lo vamos a ayudar a que descubra su lugar de servicio. O sea, que no solamente lo vamos a dejar en la iglesia y bueno, el pastor que lo atienda, sino que nosotros también vamos a ser parte del crecimiento de esa persona. En tercer lugar, usted va a ayudarlo mientras está dándole seguimiento a descubrir sus dones para servir activamente al Señor y ayudar a edificar a la iglesia de Cristo. Le ayudo y hablábamos de esto. Diga conmigo: identidad. Eso es lo primero, saber quién es la persona. Es una nueva criatura, es un hijo de Dios, conoce su identidad, y entonces en base a eso yo voy a tratar de que él entonces conozca al Dios que le ha dado ese nuevo nacimiento. Lo voy a introducir a la familia de Dios, y de allí entonces en la familia de Dios lo voy a ayudar a que él se integre al servicio. Aquí, ¿verdad que sí? Que todos estamos sirviendo de alguna manera. Si usted no está sirviendo, hay mucho para hacer. Así que, y lo tercero es que descubra sus dones. A todos Dios nos preparó, nos dio cosas que son únicas, que son exclusivas, y que nosotros podemos utilizarla para bendecir la vida de otros en el seno de la iglesia. Afuera vamos a ganar a otros, adentro vamos a nosotros tratar de
edificarnos los unos a los otros. Y déjenme hacer un paréntesis aquí en esto, porque hoy hablábamos, siempre tenemos un Zoom los miércoles durante un momentito con varias gentes en diferentes estados y el pastor. Y hay varios que se conectan y hablaba alguien y decía que uno tiene que alcanzar la madurez para luego poder salir de la iglesia. Yo estoy en desacuerdo con eso, lo expreso inmediatamente, porque yo creo que el creyente que se separa de la iglesia se apaga espiritualmente. Entonces, y lo que yo digo es cuando el creyente dice, no, yo tengo la madurez suficiente para caminar con el Señor. Eso no es cierto. Todos necesitamos el calor, el cariño, el poder compartir con otros lo que nos está pasando. Y si no lo hacemos dentro de la iglesia, los demás no nos van a entender porque no conocen al Señor. La iglesia es un lugar donde venimos a adorar intensamente, venimos a recargar fuerza, venimos a entonces nosotros equiparnos para poder hacer frente a lo que está afuera, las batallas de afuera, y de paso entonces entramos a extender el reino de Dios afuera. Ese es el objetivo de nosotros, ser parte de una familia. Y eso, entonces, lo que vamos a hacer hoy es que vamos a responder qué proceso debe seguir el nuevo creyente para crecer, ser más como Cristo y reproducir el mismo proceso en otros. Diga conmigo, crecer hasta ser más como Cristo y reproducir. Diga conmigo, reproducir el mismo proceso en otros. Ese es el objetivo. ¿Cómo vamos a ver? Vamos entonces a aprender lo que es ser un buen mentor, un padre adoptivo de esa persona. Un buen mentor es alguien que en primer lugar alimenta. Eso es, espiritualmente lo vamos a alimentar. Número uno, usted tiene que dar ejemplo. ¿Dice amén? Usted no puede decirle, como verdad le decimos a los niños, tápate los ojos, que van a degollar a uno. Y él dice, ¿y tú por qué estás mirando, papi? Siempre le dicen a uno, ¿verdad? Pues tú no lo mires tampoco. Entonces uno tiene que dar el ejemplo. Vamos a alimentar. Para eso nosotros tenemos que ser buenos lectores de la palabra del Señor. ¿Dice amén? Porque usted no va a dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Usted tiene que almacenar, usted tiene que llenarse, usted tiene que buscar la presencia del Señor, y el Espíritu de Dios lo va a utilizar para usted alimentar. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hay un alimento que no se consigue en Walmart, no se consigue, ¿verdad?, en Aldi, no lo venden en ningún lado. Ese es el alimento de la palabra de Dios. Hay que aprender los primeros pasos de la vida cristiana, conocer al Dios que servimos, aprender a acercarnos a Él. Un buen mentor es uno que protege, es un protector. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En la parábola que el Señor cita, présteme el oído, del sembrador, Él dice que la semilla que el sembrador siembra cae en diferentes lugares. Y hay semilla que cae en buena tierra, pero hay otra semilla que cae junto al camino, otra cae en pedregales y otra cae entre espinos. Hasta que una, ¿verdad?, se la comen las aves. Vamos a hablar de esa que se la comen las aves. Usted siembra la palabra en alguien, la persona lo recibe, ¿verdad?, o lo escucha, pero el enemigo le quita y esa persona no da fruto. Pero hay otro que cae, ¿verdad?, y recibe la palabra y lo recibe al momento y ¿verdad?, y empieza a crecer frondosamente. Si usted lo abandonó, lo dejó, olvídese. Esa persona, el diablo lo va a turbar para que no persevere. Estoy dando una explicación fuera de la parábola, pero la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién está buscando devorar? A las ovejas.
Está buscando devorar a las ovejas. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Ser protector, ser como una especie de pastor que está vigilando, ¿verdad? Con la vara en la mano. La vara para darle al diablo. Y el diablo no va a venir como un león literal, ni se va a poner tridente y cacho a matar al creyente, pero va a recibir información que va a tratar de dañar lo que nosotros estamos sembrando. Nosotros tenemos que estar preparados para nosotros poder defender a esa persona de manera espiritual. Le digo esto que me pasa en la vida espiritual, y es que cuando alguien está en peligro en su vida espiritual, muchas veces Dios nos llama la atención y nos llama a orar. Otras veces no nos lo dice, pero muchas veces te llama la atención. ¿Por qué te llama la atención? Porque Dios te pone la responsabilidad por esa persona. Si usted trae a alguien a los caminos del Señor, usted está más maduro, usted está más firme, entonces usted tiene que estar preparado para estar constantemente orando por cuidado protector sobre esa persona. Un buen mentor es uno que capacita, y alguien que capacita es alguien que tiene que estar, diga conmigo, preparado. Entonces, por eso es la importancia de los estudios bíblicos, por eso es la importancia del instituto bíblico, por eso es la importancia de nosotros crecer en la fe, por eso es la importancia de ser un lector de la palabra de Dios, porque usted tiene que estar preparado para nosotros poder enseñar y capacitar a otros. Colosenses 2, 6 y 7 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué dice? A ver si los escucho. ¿Qué dice? Para que se despierten, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Teníamos una conversación el otro día con una de mis hijas. Y verdad, en la conversación, bueno, los muchachos siempre tienen sus ideas, ellos rebaten, entonces yo le digo, muy fácil, escribe tu propia Biblia. Así no tienes de qué preocuparte. Si tú escribes tu propia Biblia, tú pones tu propia regla. Pero mientras, entonces ya se ríe y me dice, el quinto evangelio, los mormones, me dicen, me voy a convertir en mormón, porque verdad, ellos crearon un quinto evangelio. Entonces, en eso no consiste en eso. La Biblia dice que cualquiera que le quita o le añade a la palabra de la profecía, dice que las plagas que están escritas en el libro de Apocalipsis van a caer sobre él. Entonces, nosotros tenemos que tener una sumisión a la palabra de Dios. No todo lo vamos a entender. ¿Se entiende eso? Usted no todo lo va a entender. Hay cosas que nos vamos a ir de este mundo. Pablo dijo, ahora vemos por espejo. Dice, ahora vemos como, ¿verdad? Como que no entendemos, como una nube. Pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Entonces vamos a entender perfectamente, vamos a entender en su totalidad. Mientras nosotros no entendamos en su totalidad, nos toca a nosotros obedecer la palabra de Dios como Él nos la manda. Lo que es entendible, lo que es básico, debemos nosotros aprender como hemos sido enseñados. Yo le digo esto porque hay gente que dice, no, pero la Biblia dice así, pero yo lo hago de esta manera. Y entonces así mismo sale de esa manera. Sale muy mal, ¿verdad? Hay que hacerlo y dice, tenemos lo que usted aprende, eso usted le va a pasar a los demás. Si usted es rebelde, si usted es contradictor, si usted es una persona que está depresivo en la fe, que no está seguro si va a seguir al Señor. Siempre teníamos una conversación con un hermano, porque yo le decía, usted tiene que estar seguro que va para el cielo. Y él me decía, bueno, eso no lo sé todavía. Yo digo, bueno, usted está grave, porque si el Señor lo manda a llamar y usted no lo sabe todavía, usted va a estar con el terror de la muerte. No, Cristo pagó por usted, Cristo ya murió por usted, su fe está puesta en Cristo. Usted tiene que tener la seguridad de que cuando Dios lo llame, sea que suene la trompeta o sea que nosotros nos vayamos por adelantado, en Cristo estamos seguros. ¿Dice amén? Usted tiene que estar seguro de su salvación.
O sea que no, vamos a ver si es que el Señor me deja entrar. O San Pedro, yo me imagino que ellos creerán que San Pedro le va a abrir la puerta para ver si lo deja entrar. ¿Verdad? Sí. Bueno, pero la Biblia no lo dice. La Biblia no lo dice. Entonces, vamos a creer en la seguridad de la salvación. Dice, abundando, dice, confírmense en la fe así como han sido enseñados. Usted va a capacitar a otro en la medida que usted se capacite. Los buenos mentores son aquellos que pasan tiempo con otra persona, en forma individual o en pequeños grupos. O sea que usted se le asignó un pequeño grupo celular, o usted es responsable de ese grupo celular. Entonces usted le enseña a la persona lo que usted aprende bien. Si usted aprende mal, eso usted le va a pasar a la gente. Entonces usted tiene que ser, para enseñar y capacitar, usted tiene que pasar tiempo con la gente. Ahí leemos que el Señor Jesús, de entre todas las multitudes que le seguían, llamó a 12. Y esos 12 fueron los que Él preparó para poner los cimientos de la iglesia. ¿Y qué dice el texto? Los separó y los llamó para que estuvieran con Él. ¿Qué tenían que hacer? Aprender. Cuando Él iba a alimentar la multitud, le dijo a ellos, miren, denle ustedes de comer. ¿Y de dónde? Él lo que quería era darle una lección de fe, enseñarle que Dios es el Dios de lo imposible, que Dios puede multiplicar donde no hay. Entonces, ¿qué hace? Él le dice, denle de comer, siéntenlo, repartan a la gente, siéntenlo en 50. 6,000 personas, ¿qué hay por allí? Traigan lo que hay, que yo sé multiplicar lo que hay. Pongan en mis manos lo que ustedes tienen, enseñándoles con el ejemplo a dejar que Dios produzca milagros. Entonces, es así como nosotros aprendemos, pasando tiempo con la gente, lo enseñamos, y nosotros primero tenemos que pasar tiempo con el Señor. ¿Dice amén? Entonces, ese es un buen mentor. Un buen mentor, en primer lugar, ¿qué va a hacer? Y allí aparece, sí, en segundo lugar, un buen mentor es alguien que le va a enseñar a orar. Usted tiene que enseñar a orar a la gente. ¿Dice amén? Si usted trae a alguien a la iglesia, enséñelo a orar. Enséñelo a que es importante pedir la oración, pero enséñele que Dios lo escucha donde quiera que Él se encuentre. Enséñelo a orar. Es importante. Lucas 11:1 dice, hablando de enseñarles con el ejemplo, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Mire lo que ellos le dicen, enséñanos, porque lo veían al Señor que pasaba horas en la presencia del Señor. Pero si usted es uno de esos que dice, no, yo no oro, yo le hablo al Señor cuando yo quiero. Entonces, eso usted le va a enseñar eso, esa mentoría está en veremos. Entonces, usted tiene que enseñar, oh no, mira, yo tengo problemas, yo voy a la presencia del Señor y clamo. Mira, cuando me está pasando esto, voy a la presencia del Señor y clamo. Yo le digo a la gente, cuando yo voy a entrar a algún lado a hacer un trámite o algo, lo primero que yo digo, Señor, dame gracia delante del gruñón que me va a atender. Porque uno no sabe quién te va a atender. Y por ahí Dios te pone una gente súper amable. Usted entra a un restaurante y usted tiene que decir, dame gracia. Y a veces te tocan gente difícil. Y gente que no te quiere servir. Y tú tienes que, tu mejor sonrisa, y decirle, Señor, dame gracia. Bendigo a esta persona. Entonces usted enseña con el ejemplo a los demás. Enséñeles a orar. El Señor, y sabemos que el Señor le dio el modelo del Padre Nuestro a los discípulos para que no usaran de vanas repeticiones. Preste oído a esto, porque si usted no sabe orar, no le va a enseñar al otro a orar. Usted le dice, bueno, agarra ¿verdad? ¿Cómo se llama? El rosario que se usa en muchos grupos, y tú vas repitiendo. No, aquí hay un modelo. Ahí dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y cuando usted debarate esa oración, usted dice, aquí puedo pasarme, pero tiempo en la presencia del Señor. Tiene que aprender a hacer tiempo devocional. Y en el tiempo devocional, hablábamos de que usted se pone en la presencia de Dios, hace nota de las peticiones que tiene que hacer,
Usted, si no, porque hay gente que no, la mente empieza a pensar, ¿verdad?, en la sultana o la tirana que ha estado mirando, y le empieza la mente, se le va volando, y entonces usted dice que estaba matando a mi suegra y no me di cuenta. Entonces usted dice, no, déjame ponerme a orar, a bendecir a mi suegra, que Dios le sane la rodilla por allá por Argentina. Entonces, es así. Enseñarles, y esto es importante, a doblar las rodillas. Preste oído. A doblar las rodillas. Efesios 3, 14, 15 dice: por esta causa, dijo Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Pablo doblaba las rodillas. Enséñale a la gente que Dios requiere que nos humillemos delante de Él. Dios quiere ver humillación delante de Él. Eso no significa que usted no puede orar en otras posiciones, pero si usted de lo que va y se acuesta y dice: Señor, lo que te dije ayer te lo dijo hoy. Amén. Entonces, no le va a decir al nuevo creyente: tú lo que tienes que hacer, mira, Él te ama como tú eres. Él te ama así perezoso, tú agarras y le dices: Señor, lo que te dije ayer. No, así no. Doble las rodillas, porque Dios está en los cielos, usted está en la tierra, y usted necesita postrarse delante de Dios en reconocer. Si Jesucristo lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Sí, hay gente que me dice: yo oro caminando. Muy bien, ora caminando, pero dobla las rodillas también. Dice amén. Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Oiga el Señor, en el momento en que está a punto de ir a la cruz, se dobla, dice que pone el rostro en tierra, en humillación, en quebrantamiento. Y por eso a veces, siempre el creyente tiene que aprender a doblar las rodillas. Los que la cama está pastor, la cama está muy alta, ponga una sillita al lado de la cama. Pastor, el piso está muy frío, ponga una alfombrita de ahí cerca de allí. No haga como la gente dice: no, dice yo, ¿verdad? Para que me salga callo en las rodillas. Mentira, eso no es necesario. Dios lo que quiere es que usted pase tiempo con Él. ¿Dice amén? Entonces, algo muy importante. Y es aquí el sentido de la humildad. Dios atiende al humilde de corazón. Y la Biblia dice, hablando del sentido de doblar la rodilla y la humildad de corazón, que subieron al templo un publicano y un fariseo. Dice que el publicano no se atrevía a levantar el rostro, lo tenía inclinado y solamente decía a Dios: Señor, sé propicio a mi pecador. Pero el fariseo oraba consigo mismo en pie y decía: Señor, gracias porque doy diezmo de todo lo que gano. Gracias porque ayuno 2 veces por semana. Gracias porque no soy ni siquiera como este pecador publicano. Y el Señor dijo: ¿vieron este? Le digo que el publicano descendió a su casa justificado por su humillación y su quebrantamiento, y este oraba consigo mismo. Y por lo tanto, su oración no pasó del cielo raso. Entonces usted tiene que enseñarle a la gente a quienes Dios atiende, a quienes Dios visita. Siguiente, muéstrele que debe orar al Padre en el nombre de Jesús. Y esto es importante. Si usted le está dando seguimiento a la gente, usted tiene que enseñarle a quién orar. Pues si la gente empieza a orar a Pedro, a orar a Juan, a orar a San Lázaro, ¿entiende? No. La Biblia dice que hay que orar al Padre. La Biblia dice: enséñalos a orar al Padre en el nombre de Jesús. ¿Y qué es la labor del Espíritu Santo? Hace que nuestra oración que hacemos al Padre en el nombre de Jesús suba con libertad a la presencia del Señor. ¿No se goza por eso? Que tenemos libre entrada, acceso directo al cielo. Juan 14:13, oiga la promesa que Dios le da: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Qué poderoso, ¿verdad? Entonces hay que enseñarle
a orar al Padre en el nombre de Jesús. Esa es la oración. Por ahí dicen grupos que dicen la oración fuerte al Espíritu Santo. Yo no lo he visto en la Biblia. Usted puede orar a Jesús, puede orar al Espíritu Santo, puede orar al Padre, porque los tres son uno. Pero la Biblia habla de que nosotros todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre lo vamos a recibir. No debemos confundirnos. Y eso significa que servimos a un Dios en una Trinidad. Si dicen, usted lo empieza a darle mentoría a alguien y dice, no, mira, encontré una iglesia, pero ahí no creen en la Trinidad. Dígale, salgo huyendo de ahí. El Dios ese no está completo. ¿Verdad? Está incompleta la cosa. Entonces, nosotros somos una iglesia que creemos a un Dios en una Trinidad que se manifiesta como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. ¿Verdad? Un solo Dios en tres divinas personas. Entonces enséñeles a orar al Padre. En tercer lugar, enséñeles a leer la Biblia. Y voy a tratar de ser breve en esto. ¿Por dónde empezar y cómo leer la Biblia? Esto es importante. Existe el debate si por dónde empezar. ¿Empiezo por el Antiguo? ¿Empiezo por el Nuevo? Si usted va a aprender algo, ¿por dónde usted empieza? Por lo más fácil. ¿Verdad que sí? Entonces usted tiene que empezar por los evangelios, la vida de Jesucristo. Y lo que hace el Nuevo Testamento es que explica el Antiguo Testamento, pero ambos son un complemento, ¿verdad? Si usted lee uno y el otro no lo lee, se va a perder una gran parte del mensaje o del plan de Dios para su vida. Entonces, pero usted tiene que empezar a leer por los evangelios. Siempre, la mayoría, recomendamos el evangelio de Juan. Cuando damos este curso más extensivo, que es de evangelismo, yo le muestro el por qué utilizamos el evangelio de Juan. No lo voy a hacer ahora, pero el evangelio de Juan solamente tiene 7 señales, a diferencia de los demás evangelios. Entonces, lea el evangelio de Juan y yo le voy a mostrar el modelo que hablábamos de utilizar para que esa persona pueda ir aprendiendo la palabra y lea los demás evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, y empiece por Juan, porque muestra la vida íntima, la divinidad de Jesucristo. Es importante entender que Jesús no es un ángel, que Jesús no es un profeta, que Jesús no es un hijo de Dios en miniatura, sino Dios que se hizo hombre en la semejanza de un hombre. Tenemos que entender al Dios, comprender al Dios, conocer al Dios al que servimos. ¿Dice amén? Entonces, hay que entender esa importancia. Entonces, por eso, lo que hace el Evangelio de Juan es que nos muestra que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengamos vida en su nombre. ¿Dice amén? Entonces, empezar por el Evangelio de Juan, enséñalo a leer los salmos que dan fortaleza, los evangelios, Hechos de los Apóstoles, los salmos, y luego lea toda la Biblia, que la Biblia está llena de bendición. Algo muy importante, la gente dice, yo la leo pero no lo entiendo. No lea lo que no entienda, lea lo que usted entiende. Y aunque usted no lo entiende al principio, cuando sigue leyendo, luego las cosas se van a poner juntas en su mente y usted va a tener todo el plan de Dios completo para su vida. Aquí le voy a mostrar el modelo de cómo usted ayudar, y esto nos va a servir a nosotros mismos, y lo hablábamos para leer un pasaje o un capítulo y preguntarse esto: ¿qué dice Dios? Diga conmigo, ¿qué dice Dios? En otras palabras, si usted agarra y está leyendo el capítulo 3 del Evangelio de Juan, usted lee el 3:16, un versículo: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Usted dice, ¿qué dice este pasaje acerca de Dios? Usted se pregunta eso y haga nota o respóndaselo en su cabeza. ¿Qué dice este pasaje de mí? Que Dios me ama, que Dios es amor, dice de Dios, que ama al mundo y que amó a todos los hombres. ¿Qué dice de los demás? Que el plan de Dios es para toda la humanidad, porque ama a todos. ¿Y cómo aplico este pasaje a mi vida?
Entonces, eso usted lo va a hacer con cualquier pasaje. Si usted está guiando a alguien, ayúdelo que vaya todos los días leyendo un pasaje de la Biblia, un capítulo de la Biblia, y enséñelo a preguntarse eso. Si usted empieza a enseñarle la tradición de su iglesia, a enseñarle cómo es que se dice, si gloria a Dios, si amén, si santo, la persona no va a crecer nunca. Si usted lo trae y viene y lo viste y le pone el moño evangélico y ¡pa! Y verdad, y lo enseña cómo tocar pandereta, pero usted no le enseña la palabra, esa persona no va a crecer nunca. El propósito es conducir a la gente a Jesucristo, que puedan conocer a Jesús. ¿Dice amén? Y con esto lo que hacemos es también, luego que la persona se interesa, le enseñamos a congregarse y servir al Señor, que es el número 4, no el 3 como aparece allí. Sí, hay que enseñarle a congregarse y servir al Señor. Lo que hacemos con esto es que cumplimos con los dos primeros. Le enseñamos a orar, le enseñamos a leer la Biblia y le enseñamos a congregarse. Cumplimos con los objetivos devocionales. Los objetivos devocionales. Cómo ser más semejante a Jesucristo, pasando tiempo con Él en oración y en el estudio de la Biblia. Eso es el objetivo devocional de la mentoría. Sí, porque todos ustedes van a ser mentores. Cuando se convierta alguien lo voy a llamar. Miren, ¿cuántos dicen amén? Aquí hacemos por dedocracia, no se preocupe. No. De verdad, usted va a estar dispuesto a servir. El objetivo es que la persona llegue a madurar en la fe y que llegue a amar al Señor. ¿Dice amén? Eso es lo que estamos procurando. Colosenses 1:28, con ese pasaje cierro y cito parte de los objetivos que nosotros vamos a buscar mientras hacemos mentoría para ayudar a alguien a crecer. Y Colosenses 1:28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Hay un pasaje, oiga cuál es el objetivo, que si Dios nos pone a alguien a nuestro lado, nosotros le vamos a dar seguimiento. Y voy a insistir en esto: si usted trae a alguien a la iglesia, dele seguimiento. ¿Dice amén? Esté dispuesto a orar por la gente, esté dispuesto a escucharlo, esté dispuesto a escuchar a la gente, esté dispuesto a orar por ellos, esté disponible para la gente. Eso requiere dejar un poco, ¿verdad?, nuestra propia persona, el egoísmo, y nosotros estar disponibles. A veces tenemos problemas, pero cuando usted aprende a servir a los demás, oiga, usted crece de una manera extraordinaria, porque al que mucho se le da, mucho se le confía y mucho se le demanda. Entonces usted también tiene que aprender. ¿Cuáles son esos objetivos? Y lo voy a citar brevemente, que buscamos dar en el seguimiento. Diga conmigo: objetivos doctrinales. Lo doctrinal es que la gente sepa a quién está sirviendo, conozca qué es lo que la iglesia del Señor cree, qué va a pasar con el mundo, qué es lo que Dios va a hacer con la humanidad, que el Señor tiene una iglesia en este mundo, que el Señor viene a buscar a su iglesia. Objetivos devocionales. Lo devocional ya lo vimos: que aprenda a orar, que aprenda a leer la Biblia, que aprenda, ¿verdad?, a comunicarse con Dios libremente. Objetivos ministeriales: que él sepa cuál es su sitial en la iglesia. Los objetivos personales: que la persona pueda verdaderamente mostrar que no es miembro de un grupo religioso, sino que verdaderamente tiene a Jesús en su corazón. ¿Verdad? Que la persona pueda identificar por la palabra aquellas cosas que debe cambiar para dejar que la vida de Cristo se desarrolle en él. Eso es lo que estamos procurando. No tratarlo de convertir porque usted ve gente, cuando adoctrinan en países extremistas, la gente aprende todo el extremismo religioso, pero agarra y se pone una bomba y se explota. Entonces, le enseñamos que hay que temer a Dios, le enseñamos que hay cosas que son pecaminosas, pero no le enseñamos a amar a los demás.
Entonces, nosotros tenemos que procurar. Siempre yo digo, si nosotros traemos a alguien a la iglesia del Señor y alguien llega y nosotros solo nos preocupamos por enseñarle dogmática y no enseñarle la vida de Jesús, no hicimos nada. Porque como dice, hay gente está sentado, pero Cristo no está en la vida. Y lo que nosotros queremos hacer es que Cristo se forme en la persona. Que la persona diga, estoy dispuesto a dar mi vida por Jesús si fuera necesario. ¿Verdad que sí? Cuando digo por Jesús es si viene persecución o lo que fuere. Y los objetivos sociales, que si era un mal vecino, aprenda a ser un buen vecino. ¿Dice amén?